Hola a todos, saludos y bienvenidos de regreso al canal. Hoy vamos a empezar con párrafo 27 y 28. Pero antes que nada, el otro día me fijé en el último video que hicimos, hablamos un poco de Sócrates y me gustaría mencionar que aparte los dos cargos que le habían puesto y cuando lo encontraron culpable, algunos le preguntaron de sus amigos que podía escapar, que le podían ayudar a escaparse, y él dijo que no, que si él escapaba simplemente iba a demostrar lo opuesto. Y la otra era que si él no se tomaba el veneno que le habían hecho para que lo habían condenado a muerte, él estaría yendo en contra de las leyes de Atenas que ya se habían hecho. Entonces, eso nos da a entender, él solo estaría probando al hacer eso que él siempre ha seguido las leyes de Atenas. Entonces eso es para desprobar los cargos, pero aún así se continuó y hay versiones de que después de que la gente se dio cuenta de lo que había hecho, quizás se dijeron que la broma había llegado muy lejos y empezaron a buscar a los que habían sido partícipes de los cargos que le habían hecho Sócrates y también los condenaron a muerte. Pero en fin, y parte fue porque Sócrates era más ateniente que las demás personas que las personas que lo habían llevado a la corte. Entonces, eso era solo lo que quería mencionar. Y también quería mencionar que muchas de estas cosas que se escriben o que se dicen, que ahora conocemos y que nosotros somos el producto del entendimiento de todo eso, de lo que hemos aprendido, ya se ha experimentado antes. No es algo que uno lo está diciendo ahorita como reflexión a lo que es en este momento, sino que ya ha sido antes, ya ha existido tal manera de vivir, tal sociedad, tal forma se ha experimentado y se ha aprendido de esto y naciones se han superado porque estas cosas se han escrito, se han hablado, se han reflexionado, etc. Pero eso es todo lo que quería mencionar antes de empezar este video, antes de empezar el párrafo, porque acordémonos que nada de esto tiene que ser tomado personalmente, es simplemente reflexión y vamos elaborando un pensamiento y por eso es que yo les digo donde hay tal vez algunas cosas que se tendrían que tener en mente políticamente. Pero vamos a empezar con el párrafo y luego les doy una pequeña explicación sobre esto. Párrafo 27. Esta literatura, además, toma al individuo como un agente de alteración de la naturaleza tal como es, como un agente estéril que actúa en contra de sí mismo. Punto. Es justo, en este punto, decir que todas las acciones humanas se presumen consistentes con la naturaleza, como en la semiciencia, en el caso de la economía y operando en el fondo el lema de libertinaje entre comillas. No hace nada para corregir la anomalía de lo que la verdad en sí misma podría ser. Punto. La razón tal vez sea porque la naturaleza nos presenta la anomalía irracional de la cual el individuo surge por primera vez, y esto está en contra del pensamiento tradicional en la necesidad. Punto. Fin de párrafo 27 y vamos con párrafo 28. En cuanto al ejercicio y, por lo tanto, la aplicación de este libertinaje es tan natural y vago
como el aire que uno respira, ¿cómo? Pero a la vez tan necesario, punto. El ejercicio de este libro no radica en el pensamiento libre como se supone, ¿cómo? Sino en la inclinación de aclaraciones contradictorias, punto. Abro pregunta. ¿De qué otro modo el pensamiento racional se ocuparía de otro que no sea él mismo, o como un hombre ya restringido como a restricciones? Cierro la pregunta. El hacer lo que no nos gusta ha llenado durante siglos la brecha que nos hace perder la responsabilidad de nuestros deberes, lo que subraya el peso de ir en contra de la naturaleza misma. Punto. Entonces, hay muchas cosas en este párrafo, pero por hacer el video un poco corto, vamos a omitir. Pero sí, lo que puedo decir en esto es, hablo sobre la economía, que se considera semiciencia. ¿Por qué? Porque no los modelos que se ocupan en la economía, sino que en la microeconomía. Por ejemplo, ya mencioné anteriormente sobre la demanda y el suplemento, que hay un punto donde la gente está comprando lo que se está produciendo constantemente y eso mantiene el trabajo. El producto se está consumiendo, se está mandando, se está comprando y al mismo tiempo en el trabajo la gente está generando dinero, está generando producto que la gente se le paga por esto. Y ya en macroeconomía ya es muy diferente, porque tenemos las recesiones, las depresiones, en El Salvador, bueno, esto después. Pero lo que puedo decir es que parte de la inversión, que es dinero gratis, que se inyecta a la economía, son cosas que se espera un retorno en esto. Y en esto uno puede hablar un poco en experiencia. Pero ¿qué es lo que contribuye a que ese dinero se vaya? A que se falte la confidencia. Por ejemplo, el hurto, la cantidad de hurto, es algo que los economistas están viendo, por eso muchos ven los diarios, están viendo los diarios porque esto concierne para ellos la seguridad que tiene su estado financiero. Las políticas de los gobiernos que estén implementando buenas políticas, por ejemplo, fomentando infraestructura, generando el ambiente de trabajo, por ejemplo, y esto hablamos a lo largo, microinversión o macroinversión, a lo largo o algo estable. Por ejemplo, yo, Rogelio, yo invierto cierto dinero, digamos, por ejemplo, y de repente el gobierno hace una acción sin mucho raciocinio. Entonces eso afecta económicamente por el mismo hecho de que no se ha pensado y no se ha dado tiempo para conocer qué es lo que se hace para los inversores. Entonces lo que sucede es que el inversor pierde. Entonces el inversor nunca va a ver a un país que actúa de esa manera inmediatamente a acciones con buenos ojos. Nunca. Eso es completamente un no. Y así es dinero gratis. Nadie va a invertir un dinero gratis donde hay gente que actúa irracionalmente, actúa incoherentemente y no tiene respeto por la ley. Y esa es la cruda realidad del mundo económico, de una persona que pretende invertir. Porque no simplemente hay pérdidas. En fin. Y en el sistema macroeconómico, aquí es donde entran las políticas públicas de los sirvientes públicos y mayormente también tiene que ver con parte del imperialismo. ¿Por qué mucha gente tal vez acusa a otros países de imperialistas? Por ejemplo, comúnmente en la sociedad se escucha imperialismo yanqui o algo de esta naturaleza.
pero solo se basan a esto, no se basan a otros sistemas imperialistas que han habido. Europa, toda Europa tomó muchos territorios y esto era imperialismo. ¿Por qué no se habla de estas cosas? Países asiáticos también han hecho lo mismo. ¿Por qué no se habla de esto? Entonces, libertinaje. Pero hasta la fecha, cuando estaba Fidel Castro en aquellos tiempos, todavía era bien popular el derroche del imperialismo aquí y allá. Pero ahí está. Ahí está. Uno terminó y otro continúa la historia. Por ejemplo, en este caso, Estados Unidos. Ahora tenemos otro país que ya lo mencioné anteriormente, que vienen con los mismos objetivos. ¿Por qué no se habla de esto ahora? Porque ¿a dónde están estas personas socialistas que hablan por ecualidad? Ahora lo vemos soportando economías que vienen con la misma idea. Entonces esto es simplemente el libertinaje. Una persona de dinero o un país de dinero solo puede ser de dinero mientras los demás países sean pobres. Solo así se puede ver la distinción entre el de dinero y el que no tiene dinero. Es igual en las personas comunes. Pero ¿qué es lo que sucede en esto? ¿Cuál es el objetivo, el fin? Es libertinaje, hacer lo que les da la gana. No tener leyes. Que los demás países digan sí cuando el otro quiere que digan que sí. Esto es al final, el libertinaje. Y el copiar el modo de vida común también nos lleva a eso. Y esto es inherentemente en el ser humano, como ya lo he venido poniendo. Entonces, tratamos de cambiar un poco esta idea para centrarnos en verdad, el ser humano en verdad es de esta manera, pero ¿por qué actúa de la manera en que no lo lleva a ser un imperialista? ¿Por qué no lo lleva a tener esto? Entonces, estas eran entre las consecuencias del agua. Y no voy a entrar en términos económicos porque la discusión se va a hacer mucho más larga. ¿Y por qué pongo esto es importante? La razón tal vez sea porque la naturaleza nos presenta la anomalía irracional de cual el individuo surge por primera vez. Y esto me acuerdo cuando estaba escribiendo esta parte. Yo tenía una pintura, no era la real. Hubiera sido bueno, hubiera sido la real. Pero las pongo aquí, la pintura a un lado. Y se llama, el autor es Salvador Dalí. Y se llama La Metamorfosis de Narciso. Y esto viene de la mitología griega. ¿Quién era Narciso? Narciso era una persona extremadamente, vamos a decir, en términos heterosexuales, hermosa. Y tan hermosa que era, tan de buen parecido era esta persona que las musas llegaban y coqueteaban con él, pero había una musa en especial que le mostró su amor aquí, pero Narciso estaba tan emocionado con su personalidad, con su ser, que la rechazó y como castigo uno de los dioses por haber rechazado una de sus creaciones lo hizo que se mirara en el reflejo del agua. Y cuando se miró en el reflejo del agua, se enamoró de él mismo. Entonces, cuando quiso tocarlo, la reflexión, se cayó en el lago y se ahogó. Esa es una de las historias de la mitología griega. Pero los dioses se dieron cuenta que eso no era lo que adecuado de hacer tampoco. Y lo que hicieron es que hicieron una planta y tenemos la planta narcisa. Es una flor y aquí les pongo la foto también.
Y ese se llama, ese es el nombre de una planta en actual, narciso. Y también hace tiempo, cuando aún estaba en la universidad, me acuerdo que estábamos estudiando y hice una presentación, y aquí lo voy a compartir con ustedes. ¿De qué era? Era de que sobre un dictador, Mugabe. Era un dictador, pasó como 40 años en el poder, si no más, y acaba de morir el año pasado. ¿Y qué es lo que hizo? Él era profesor en letras, era una persona muy bien educada, había estudiado y venía de una clase común, la clase común. Pero sí era bastante remarcable, como era inteligente, lo admiraban, tenía un buen don en la educación, estudió inglés y fue excelente en sus clases de literatura inglesa y todo eso. Estudió en Inglaterra. Pero cuando entró a la política, entró al poder, a ser parte de la vida de un partido político, empezó a cambiar. Ya no era la misma persona que se admiraba por lo elaborado de sus argumentos o las letras, sino que empezó a cambiar y todo se centraba hacia él. Él se admiraba él mismo, todo era él. Y cuando llegó a ser presidente se convirtió en un dictador. Entonces, la presentación era basada en que cómo podíamos asociar esto del narciso, el narcisismo, una persona narcisista, de dónde proviene todas estas las características y todo eso que no voy a indagar acá. Pero esa fue la presentación y se da a entender que a veces estar muy buen educado no necesariamente también quiere decir que es satisfactorio para que una persona sea muy bien balanceada mentalmente, porque este era el tema. Estábamos estudiando la psicología de diferentes individuos y en términos económicos, qué es lo que los promueve, qué es lo que los lleva a esos lugares, a promover la economía y prometerle a la gente las cosas, pero al fin cuando llegan al poder no necesariamente hacen o tiran a un lado la educación o qué es lo que sucede, cuál es lo que hace que cambiar. Es una persona muy bien educada, entonces se convierte en otra persona, muy diferente como era. Entonces las disposiciones existen y esto es siempre lo que se estudia en países del primer mundo, que ellos ocupan a estos lugares, nuestra nación también, como ejemplos de cómo no ser. Pero creo que el video se alargó un poco más de lo que tenía que ser, así que voy a dejar para párrafo 28 en el recapitulatorio, en el siguiente recapitulatorio. Pero sí, simplemente lo que puedo hacer para responder a esta pregunta: un hombre con más restricciones, una persona que ya se siente restringida no se va a preocupar con hacer más restricciones, simplemente va a quitar restricciones. Y esto es, como decir, alguien que ya está, por ejemplo, en la cárcel, ¿cómo va a pedir más cárcel si ya está en la cárcel? Entonces es algo de reflexionar. Una persona que ya se cree libre no se va a hacer, que se cree sobre la ley, no va a hacer leyes por el mismo hecho, a menos que estas leyes sean a beneficio de él. Como lo puse en el recapitulatorio anterior, de que los tiranos tenían leyes también, los 30 tiranos, y eran a conveniencia de ellos, deliberadamente. Pero eso es todo. Simplemente quería tocar eso. Lástima que
El párrafo 27 se nos extendió. Pero sí, un saludo a los suscriptores y gracias por estar mirando los videos. Espero que los disfruten y un feliz año nuevo. Espero que todos estén bien y esperemos que nos veamos en las elecciones. Ya va a empezar las elecciones. Así que cualquier pregunta que tengan o me quieran invitar a una charla, con gusto lo haría. Contáctenme en algún lugar del canal está mi correo, así que pueden contactarme de esa manera. O si no, se los dejo aquí también. Saludos, pasen buen día.